moda y que a lo mejor, incluso lo voy a decir directamente, y que a lo mejor los maestros empiezan a considerar que deben acercarse al tema o al término simplemente para copiarlo, pegarlo y adicionarlo a sus planeaciones y a sus enfoques. Pero realmente no se trata de esto. Realmente esa percepción de un tema como la neuroeducación implica una comprensión profunda de un cambio necesario en los paradigmas. Y por eso lo primero es identificar que existe este nuevo campo de la ciencia. Eso es lo primero, es identificar que no es simplemente un término, sino que es un campo científico. Y es un campo científico donde se tocan y se conectan distintas áreas del saber, pero basadas en evidencia científica, no basadas en un discurso. Entonces, el basamento de la neuroeducación tiene que estar colocado en lo que la neurociencia le ha venido aportando a los procesos de enseñanza-aprendizaje que hemos venido trabajando a lo largo de la historia de la educación desde la didáctica. Entonces, nosotros lo primero, pues me voy si usted me permite, voy a empezar a presentar mi pantalla. Adelante, profe. Sí, ¿verdad? Porque creo que para ayudarme, ¿no? Sí, buen momento para iniciar. Para iniciar, pero estamos iniciando, creo, justamente desde su pregunta. Y le agradezco mucho porque así vamos a tener su pregunta como en el centro, como una brújula de mi presentación. Ya está compartida la pantalla, lo ven bien, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, justamente me había planteado la intervención de hoy como desafíos de la neurodidáctica para los docentes. Y creo que esto es lo que usted me está preguntando. Yo podría decir que hay muchísimos desafíos y los hay, Solo miremos esas caritas de los niños en esa foto. O sea, todos son diferentes. Como todas, miren, las miradas son diferentes. Uno mira para abajo, el otro mira a lo lejos, la otra se sonríe, la otra está súper seria. Miren la emoción de la niña del extremo, ¿no? Entonces, claro, no podemos seguir mirando la educación igual que antes, no podemos seguir pensando en una didáctica estandarizada, en una didáctica tradicional, en la cual está planteado que ciertamente, como decía Comenius, todos aprenden, ¿sí? Todo el mundo puede aprender, ¿sí? Lo que pasa es que hoy sabemos que todo el mundo no aprende de la misma manera ni a los mismos ritmos. Y por esa razón, nosotros necesitamos empezar a conectar desde el punto de vista científico la neurociencia, que es la base que nos da y que nos aporta, nos ofrece las evidencias de estudios científicos acerca de cómo aprende el cerebro, y esos aprendizajes científicos conectarlos con lo que sabemos y con lo que cada día también se va explorando más en la ciencia pedagógica, ¿no? Y eso me parece que es un desafío central. No solo aquí se implica la integración de nuevos conocimientos, que ya integrar esos nuevos conocimientos y conectarlos es un gran desafío. Es que además de integrarlo en las prácticas educativas, necesitamos iniciar por comprenderlo. Comprender cuál es realmente cada uno de los aspectos que puede ayudarnos a entender y a lograr mejor adaptar la ciencia del cerebro a un entorno educativo. Pero ese entorno educativo también tenemos que entenderlo, y ese entorno educativo cada vez es más diverso y además cada vez es más exigente. Y es más exigente por muchas razones, ¿no? Porque ciertamente nosotros, mi generación, a lo mejor muchos de los maestros que están aquí sentados, somos resultado de prácticas educativas memorísticas y repetitivas. Y ciertamente, como dice educar con cerebro, ¿no? El doctor Guillén, ciertamente la repetición y la memorización son procesos centrales para el aprendizaje. Lo que pasa es que no son los únicos.
Entonces nosotros no podemos seguir soportando sobre esos conceptos y sobre esos procesos todo el quehacer educativo. Entonces por eso hay una importantísima consideración, y es que nosotros estamos creciendo, nuestros niños están creciendo, los profesionales de la educación están creciendo, están progresando. Los maestros que acceden a niveles de posgrado ya vienen con una formación, sea del campo que sea, pero son profesionales y han decidido, por la razón que sea, enseñar. Pero es que en esa enseñanza necesitan también tener herramientas. Y ahí están los desafíos. Por esa razón, desde mi punto de vista, lo primero que quisiera es insistir en que el principal desafío para los docentes está en nuestro propio cambio de paradigma. O sea, cómo vamos a cambiar el pensamiento desde nosotros en el contexto educativo. Por eso necesitamos, lo primero, aquellos docentes que están en posgrado, bueno, los que conozco tanto y que con los cuales trabajo y aprendo además, vienen de distintos perfiles, porque hoy en día este mundo acelerado y en movimiento implica que muchas personas que se emplean en educación no tienen un perfil profesional de la educación, o sea, no provienen ni de institutos pedagógicos, ni de universidades pedagógicas, ni de preparación pedagógica, y se enfrentan a un aula cada vez más diversa, sea del nivel educativo que sea. Y por eso, de esas planeaciones didácticas tradicionales que muchas veces se les entrega a los maestros, pueden los maestros extraer muy poco a la hora de aplicar en clase. ¿Y por qué pueden extraer muy poco? Porque las planeaciones didácticas están construidas predominantemente sobre la base de qué contenidos deben aprender los estudiantes y cómo el maestro tiene que enseñar. Y la neurodidáctica nos desmonta ese concepto de una planeación didáctica elaborada, estandarizada, ¿no? Resulta que entramos al aula y nos encontramos diversidad total. Y ahí tenemos que empezar a identificar cómo es cada uno de ellos. Y no me estoy refiriendo solo a la idea de los estilos de enseñanza. Los estilos de enseñanza provienen de teorías que se han ido entronizando para clasificar estudiantes. Una cosa es que nosotros utilicemos desde el punto de vista neurodidáctico múltiples estrategias, pero necesitamos utilizarlas en el entendido de que los estudiantes, de acuerdo a cómo se van sintiendo y cómo conectan con lo que están aprendiendo y con el ambiente y con los otros y con el maestro, que los estudiantes sean capaces de identificar cuál de esas estrategias les va funcionando mejor. Porque no hay evidencia científica dura y pura acerca de que aprendemos de que cada persona aprende todo por un solo estilo. Las personas aprendemos, nuestro cerebro cuando nuestro cerebro va seleccionando cómo quiere aprender, qué quiere aprender y en qué momento lo quiere aprender. Entonces, por eso, comprender los principios neurocientíficos aplicables a la educación es un desafío. Es un total y absoluto desafío que tenemos los docentes. La autonomía profesional es otro elemento fundamental que tiene mucho que ver con la consideración acerca de cómo planeamos, cómo programamos nuestras clases. Si el docente no tiene flexibilidad y no dispone de la confianza de esa comunidad académica y de esa comunidad educativa para seleccionar su camino en su grupo, en sus condiciones, entonces no podemos hablar de autonomía profesional y eso no nos va a conducir a ningún lugar. Entonces,
el docente no solo debe gozar de cierto nivel de autonomía, sino también tener un pensamiento, empezar a crear y a inclinarse hacia la integración de habilidades, de destrezas, de competencias, de estados y ambientes educativos que permitan que se pueda lograr y que se evidencie la flexibilidad cognitiva, a la cual también se refirió ayer la maestra Madeleine, que me pareció su intervención lo mismo de ayer como la de antier, maravillosas, y que ya no necesitamos repetir muchas de estas cosas, ¿no? Creo que las entendimos. Sí. Profe, una pregunta, disculpe, hablando de flexibilidad, aquí hay una docente que quiere preguntar. Adelante, Tamara. Adelante. Es que no los veo, sabe que estoy presentando con todo. Con pantalla completa, ¿no? Tranquila, claro. Aquí nosotros revisamos. Sí, ok. Adelante, profe Tamara. Si quieren al final o si quieren ahora mejor. O sea, sí. Como bueno, usted decida. Parece que al final. Profe, pero quiero preguntarle algo. Siempre en educación hemos estado mucho trabajando primero el cognitivismo, luego el constructivismo, hemos negado el cognitivismo. Parece que aparece, nos viene una pandemia, nos ponen pantallas, empezamos a estudiar un poco el tema de la educación a distancia o educación, ¿verdad?, pandémica, diría yo. Hay elementos que nos hacen volver al tema cognitivo-constructivo, y yo creo que ahorita estamos, perdón, no al cognitivismo, sino al conectivismo, que tiene que ver con el uso de pantallas negras para el aprendizaje. Que no es solamente un cambio que los docentes tenemos, sino también la propuesta de qué vamos a hacer con la tecnología, y me imagino que usted tiene un criterio sobre cómo deberíamos utilizar la neuroeducación en estos temas, porque estamos volviendo a una etapa casi cognitiva, con algunos rasgos constructivistas, con algunos rasgos conectivistas. Hay un poco de todo en esta época. Sí, sí, totalmente de acuerdo, doctora Areña, totalmente de acuerdo. La tecnología, más bien no la tecnología, sino el uso neurodidáctico de las herramientas tecnológicas, es como yo me acerco, digamos, a ese tema. No es la tecnología en sí, es la realidad de una educación que yo diría que es híbrida. Es híbrida en lo teórico, porque lo híbrido también me conduce a lo mixto, a lo multidimensional, así como digo aquí. Entonces, lo mismo tenemos oportunidad y necesidad de estar utilizando la teoría con cierta frecuencia e intensidad, que también tenemos necesidad de reflexionar acerca de cómo utilizamos la tecnología y qué nos aporta la tecnología en el campo del conocimiento. Pero entendiendo el conocimiento como una puerta abierta también al futuro. La conexión entre conectivismo, valga la redundancia, no, el conectivismo, el constructivismo social, sobre todo, porque el constructivismo es un paradigma importantísimo, con múltiples, ¿verdad?, con múltiples variables. Nosotros pensamos en el constructivismo social, que proviene de Vygotsky, que proviene de metodologías activas, que implica la participación del estudiante, el protagonismo del estudiante, la guía del maestro en igualdad de condiciones, ¿verdad?, el trabajo entre pares, el trabajo colaborativo. Entonces, el constructivismo social, pero además esa recurrencia al cognitivismo. Bueno, recordemos siempre que desde el punto de vista teórico el cognitivismo y el constructivismo no es que uno haya estado antes que otro, es que se conectaron por necesidades de complementación. Sí surgieron como teorías y se convirtieron en paradigmas como rechazo al conductismo, pero entre ellos existe
un vínculo en la práctica y desde el punto de vista de la aplicación y de la comprensión de la educación y del aprendizaje es muy estrecho, ¿verdad? Entonces, el conectivismo, que efectivamente, bueno, pues tiene sus orígenes en la década de los 80, 90, pero que todavía no se entiende como un paradigma, yo creo que también se está empezando a presentar de una manera más evidente. Y es más evidente justamente por el uso de herramientas tecnológicas y porque nos conectamos a través de herramientas tecnológicas. Pero lo que no sucede es que podamos o que sea real la separación entre el uso de herramientas tecnológicas para aprender mejor, para ganar tiempo, por ejemplo, en una investigación, para ganar tiempo a la hora de buscar nuevas experiencias en contenidos y en aprendizajes. Eso no va a sustituir los procesos reflexivos, los procesos cognitivos de memoria, de pensamiento, de desarrollo del lenguaje, de capacidades de abstracción, síntesis, ¿verdad? Análisis. Esas capacidades no las sustituyen las herramientas tecnológicas, ni con el mejor prompt. O sea, estamos aprendiendo, ¿verdad?, a hacer los prompts, pero ni el mejor de ellos va a sustituir la capacidad que tiene nuestro cerebro mediante las redes sinápticas de conectar información y sobre todo conectar el uso y la aplicación de la información. Porque además, recordemos siempre que entre las funciones más importantes del cerebro están las funciones adaptativas. Y el cerebro adapta también la información a las necesidades de la aplicación. Entonces, no podemos renunciar, ni creo que vamos a renunciar a procesos de entrenamiento de la memoria, porque la memoria en sí misma ocupa en las funciones del cerebro un rol central para el aprendizaje. No aprendemos si no recordamos. Pero ¿cómo vamos a recordar? Y ahí la cuestión y el desafío. Bueno, pues las herramientas tecnológicas nos ayudan a recordar. Un video nos ayuda a recordar. Una búsqueda a través de una de las aplicaciones de inteligencia artificial, una búsqueda de información o de actividades que sean agradables al estudiante, nos van a ayudar a nosotros con la atención del estudiante y con la memoria. Pero las funciones cognitivas del cerebro están ahí. Esas funciones no las sustituyen todavía no la sustituye la inteligencia artificial y todavía no la sustituye el conectivismo. No funciona, por más que queramos conectar emocionalmente, no funciona igual una sesión a través de pantallas, ahora que estamos conectados, que una sesión en la cual estemos presencialmente y compartamos el ambiente de aprendizaje. ¿Por qué, profe? Y sí, construir ambientes de aprendizaje conectándonos, ¿cierto? ¿Por qué, profe? ¿Qué es en su visión, qué es lo que nos conecta con, cuáles son las conexiones mayores más que entre seres humanos, digamos? La conexión afectiva, emocional. Entonces, ¿cuánto de ello perdemos? El tocarnos, ¿verdad? El hablarnos, la conexión visual uno a uno. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos nosotros sustituir eso? ¿Cierto? No sé ustedes qué piensan, porque este es un tema sumamente interesante. Y fíjense que la maestra Madeleine hablaba de Maturana. Y cuando Maturana explica el lenguajear, conecta el lenguajear al que él se refiere, o sea, ese proceso de producción de lenguaje, pero le llama lenguajear porque está conectado con la emoción. En una de las entrevistas que le hacen, en la cual él habla efectivamente de los aprendizajes mediante el amor, se refiere al amor como la primera relación y la primera emoción primaria entre los seres humanos. Y bueno, ya saben que es neurobiólogo. O sea, en fin, ¿cómo podemos relacionarnos con otros con un lenguaje demasiado formal que usamos delante de las pantallas? Profe,
Tenemos a la profe Madeleine por ahí, así que podemos hacer si quiere un debate o una profundización. Adelante, profe Madeleine. Como usted quiera, como usted quiera. No, estoy bromeando, es para que haya más discusión. De la presentación, aunque no pasa nada, porque aquí son algunas diapositivas nada más las que preparé, solamente para presentar esto en un sentido amplio, ¿no? Así y por eso digo, desafíos multidimensionales. Miren, me han hecho preguntas que están incluidas en estos desafíos, ¿no? En un sentido macroestructural, ¿no? La filosofía, o sea, ¿cuál es nuestra filosofía de la educación? Bueno, pues si nuestra filosofía de la educación es la formación del ser humano integral y autónomo y comprometido con el mundo que vive, ¿verdad? Entonces, necesitamos conectar emocionalmente. El ser humano no sigue las normas de manera disciplinada en la sociedad solo porque lo obliguen a hacerlo. El ser humano tiene un sentido de su vida. Así es. El estudiante estudia porque le ve un sentido y un significado a lo que hace. Nosotros los maestros le vemos sentido y significado a lo que hacemos. Y si no, que lo diga cualquier maestro presente, a ver si se siente compensado por el amor que le tiene a la educación, compensado materialmente. ¿Quién ha logrado ese balance? Pero lo hacemos porque sentimos el sentido y el significado, ¿verdad? El desafío desde la política, ¿sí? Es un desafío y aquí todo el mundo puede saltar con relatos y narraciones y experiencias propias. Pero me voy a referir solamente a la política educativa, ¿de acuerdo? O sea, la política educativa de un país y de un gobierno condiciona el desarrollo y la integración de las teorías, y en este caso, bueno, pues del enfoque de la neurodidáctica en sus planes de estudio, en el modelo educativo de país, ¿verdad? Si no hay un condicionamiento político, si no hay, y cuando digo condicionamiento, quiero decir un apoyo político, una contribución a que esto se logre, pues realmente la educación se pone y se utiliza entonces estrictamente como agente de la política. Y no es la lucha social de los maestros a lo largo de la historia, y tampoco es el sentido político de las familias con respecto a la educación, ¿verdad? Entonces, esa comunidad es importante, esa coherencia y correspondencia es un desafío. Desde el punto de vista social, porque justamente el compromiso social y la sociedad en su conjunto, cómo está condicionada por que las personas sean cada vez más integrales, porque las personas ganen mediante la educación como vehículo de desarrollo social, que sigue estando en el centro, sigue siendo un desafío. La economía, porque sin los recursos para la educación, ¿qué haríamos, no? En sentido estricto de lo que es el desafío económico para la educación. ¿Qué pasa si nos quitan y nos llevan a cero los presupuestos educativos? ¿Qué pasaría, no? El sentido cultural de la educación, bueno, creo que ni extenderme demasiado, porque la educación y el enfoque desde neuroeducación concede sentido a la cultura y a la tradición de comunidades humanas, ¿verdad? De nuestras comunidades. Y bueno, que es otro gran desafío, son los compromisos individuales que tenemos, ¿no? Los maestros, las familias, los estudiantes. Entonces, entender en qué punto nosotros miramos aquí el amor por aprender, los procesos basados en la pedagogía del amor, en una pedagogía que le dé sentido a la vida, que le dé significado a lo que cada uno hace diariamente, es un desafío y debe estar presente en nuestros enfoques neurodidácticos, ¿verdad? Para entender que sin emoción el ser humano no se motiva, pero no se automotiva, pero además no establece metas y además no cumple con los parámetros, digamos, que le demanda la sociedad, porque en definitiva necesitamos emplearnos, ¿no? El empleo demanda compromisos individuales desde la motivación, desde las metas, desde el compromiso. Profe, hay una mano levantada de la profe Madeleine. Bienvenida, profe.
Como quieran, adelante. Madre. Así es. Qué gusto. Hola, buenas noches. Un gusto escucharlas. Quiero felicitarlas a ambas y muchas gracias por todos los aportes. Yo quería hacer un breve comentario. Hace poco estuve en una charla con profes y estaba la polémica de siempre, ¿verdad? Estas aparentes barreras que puede presentar y que unas son muy reales y lo sabemos, con el uso de la tecnología y sobre todo estamos hablando de IA y básicamente era con el tema de los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes las manejan perfectamente, le das un tema a desarrollar, utilizan la IA, manejan muy bien los prompts, sabemos todo esto, ¿no? Entonces decían los profes, entonces, ¿dónde queda el aprendizaje de estos estudiantes? Por eso quiero rescatar todo lo que dijiste, porque sí hay un aprendizaje, sí hay motivación, sí están trabajando los neurotransmisores, sí están dándose las funciones, sí se están entrenando las funciones ejecutivas. Sí lo recuerda, sí lo recuerda. Que yo les decía, ¿verdad? Nuestra ocupación, creo, por eso hablamos de una pedagogía amorosa y una pedagogía del ser, de esos espacios relacionales amorosos, donde trabajemos estas funciones adaptativas y donde tomemos en cuenta el desarrollo espiritual, la moralidad, la ética, el elegir entre lo bueno y lo malo, lo que es bueno para mí y para el otro, lo que puede afectarme a mí y al otro. Entonces, si yo trabajo esto con los estudiantes, el uso de la IA va a convertirse única y exclusivamente en una herramienta más para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde el docente y desde el estudiante. El tema es que hay un libertinaje en el uso de esto, de todas las diferentes aportes de la tecnología. Las investigaciones nos llevan a lo que están utilizando estas herramientas y no pelearnos con ellas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Un despertar de la conciencia, la responsabilidad desde que están chiquitos del uso de estos. Ese era mi aporte, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Sí, aprenden y nosotros tenemos también que utilizar, bueno, en este caso sí estaba reconociendo la importancia de la guía. Recordemos también los años 90, ¿no? Yo los puedo recordar, a lo mejor hay tantos maestros jóvenes aquí que no recuerdan mucho, pero yo recuerdo perfectamente cuando llegó la computadora a empezarse a usar en las instituciones en los años 90. Había pavor, pánico. Recuerdo un programa, de hecho, en Cuba de radio, en el cual se preguntaba y se sometió a concursos y todo, ¿quién era más importante, la computadora o el hombre? El hombre en el entendido del ser humano, ¿no? Y daba mucha risa, ¿no? Las cosas que respondía la gente. Pero es porque históricamente, y ya lo sabemos por la neurociencia, el cerebro se sorprende con lo que no sabe y trata de buscarle respuestas. Y la respuesta va a estar en lo que trae experiencialmente y en lo que conoce. Entonces, si la experiencia que yo traigo es desconocimiento total, pues claro que voy a negar y voy a tratar de rechazar lo que no conozco. ¿Por qué? Porque se activa en mí no la dopamina, se activa el cortisol, porque tengo miedo al desempeño, miedo a no ser capaz de cumplir una meta, miedo a no ser capaz de hacer. Y yo creo que con la inteligencia artificial está pasando un poco de esto, pero también con las plataformas educativas, ¿no? Romper esas costumbres, esos hábitos, esa tradición. Por eso el sentido cultural de la neurociencia, el sentido que le damos culturalmente al uso y al cambio, ¿no? De lo didáctico plano, ¿verdad? Lineal, de lo escrito, de lo impreso, a lo multidimensional que nos trae la tecnología. Audio, movimiento, colores, tempos diferentes, todo eso es nuevo para nosotros. Y nosotros como docentes percibimos ese cambio, somatizamos ese cambio. El cerebro lo recibe como algo tan diferente que puede no salirme bien, que me provoca pavor
Entonces, por esa razón hay que estar disponiéndose al cambio. Por esa razón el principal desafío es el cambio en el paradigma que tenemos, que traemos del cómo hacer, cómo cambiar, atrevernos a ese cambio. Y aprendemos haciendo, como decía hace un rato Emi, aprendemos haciendo. Si nosotros no nos metemos a aprender y a investigar, no vamos a poder hacerlo. El tema de la investigación mediante, no sé, se me ocurre decir ChatGPT, que se está usando tanto ahora y que además es muy cómodo, muy adaptable, ¿no?, a cualquier realidad. No necesitas tener una cuenta, no necesitas pagarla, en fin, está bastante libre por ahora. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que los estudiantes armen un proyecto de investigación sobre la base de una investigación de contenidos mediante ChatGPT. No pasa nada, solamente que la conexión entre esos aspectos el estudiante la tiene que comprender y la tiene que comentar y la tiene que aplicar y la tiene que exponer comprendiendo. Y comprendiendo implica que utilice su propio lenguaje, que adapte el lenguaje de la máquina al lenguaje académico que estamos utilizando, al lenguaje de la comprensión. Y esos son procesos neuroeducativos y son prácticas totalmente neurodidácticas. En el sentido de la investigación hay que comprobar y ellos van a aprender mejor, desde mi punto de vista, ¿eh? Por lo menos así lo estoy percibiendo en mis maestros en posgrado. Están aprendiendo mejor pidiendo información a la inteligencia artificial, obligándose además a comprobar que efectivamente existe esa bibliografía que le está dando la inteligencia artificial, ChatGPT, que las están comprobando, pero que no solo la comprueban, sino que muestran en qué página de esa fuente está lo que dice en ese trabajo. Y eso lo están haciendo. ¿Saben cuánto tiempo le están ganando a una investigación que hacíamos antes con 45 ventanas abiertas en la pantalla? Están ganándole muchísimo tiempo. Están potenciando además todas sus capacidades y destrezas. Están calculando incluso mejor sus tiempos para investigar. Entonces, esto es un tema, yo sé, es un tema muy retador, es un tema muy nuevo para nosotros, pero como digo, en los 90 empezamos a usar las computadoras y las máquinas de escribir se fueron, y en los años 2000 empezamos a investigar buscando información a través de buscadores. Entonces, lo que hemos ido aprendiendo es la confiabilidad con respecto a la información. Eso no es lo que no podemos perder. Y la responsabilidad y compromiso ético, ciudadano y profesional con respecto al uso de esa información. Entonces, bueno, este es un gran tema, pero por ahí yo creo que podríamos irnos conectando en ese sentido. Bueno, entonces, desafío concreto, la adaptación curricular. La neurodidáctica implica para nosotros adaptación curricular. ¿Por qué? Porque las evidencias de neurociencia y de neuroeducación ya implican que nosotros revisemos los programas de las asignaturas, las metodologías, las estrategias, que cambiemos los recursos que antes teníamos descritos, que si antes el recurso era solo pizarra, borrador y tiza, hoy los recursos puede ser también la imagen, puede ser también el incluir el aprendizaje de búsquedas de información, por ejemplo. Recuperar las metodologías activas en el concepto de que las metodologías activas potencian el aprendizaje del estudiante, lo colocan en el centro de la actividad. Y eso implica, hoy sabemos, cuando el estudiante es protagonista, el estudiante se siente motivado. Si de mí se espera un desempeño, digamos, significativo en clase, valioso, si de mí mi equipo, en un aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje colaborativo, si mi equipo espera de mí que yo ofrezca el resultado de una investigación que estoy haciendo o de un documento que estoy redactando,
estoy retado, tengo una meta y la meta es un desafío y me coloca en sentido protagónico del aprendizaje. Entonces, ajustar el currículo implica entonces, según las evidencias que sean decisivas, aquellas evidencias de neuroeducación que son decisivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no cualquiera. Aquí estamos hablando de los procesos cognitivos, hoy llamados neurocognitivos, ¿no? Por la implicación de las funciones del cerebro en ellos, ¿no? Lo que hemos venido conociendo. Y eso para la enseñanza-aprendizaje es emoción en el centro, memoria, atención, o sea, emoción, memoria, atención, pensamiento, lenguaje, toma de decisiones. Es fundamental. Entonces, esos son los elementos fundamentales que, vinculados y teniendo en el centro la emoción, que es totalmente conectada con la motivación y la automotivación que traemos de las teorías pedagógicas, ¿verdad? Y de las teorías de las psicológicas y de la psicología cognitiva y del desarrollo. Entonces necesitamos traerlos a la comprensión de que son esos los aspectos que permiten que el cerebro esté activo, aprenda, que forme, que cree nuevas redes sinápticas. Cada vez que se crean y se amplían y se fortalecen las redes sinápticas, estamos evidenciando aprendizaje. Segundo gran reto en esta dimensión, la profesionalización del docente. Lo que estamos haciendo es justamente mejorando nuestra preparación profesional, ¿no? Pero esa profesionalidad o profesionalización tiene que ser permanente y continua. No es muy creíble desde mi punto de vista, empíricamente por lo que conozco, por la experiencia que tengo en posgrado, no es muy creíble que el docente se capacita a través de capacitaciones formales instituidas. La capacitación puede partir de una capacitación formal, pero luego viene lo individual del docente. ¿Qué necesito yo entender, comprender para llevar a mi aula en mis condiciones, en un ambiente de aprendizaje que tengo que crear? Y ese ambiente de aprendizaje que yo necesito crear de acuerdo a los principios de neuroeducación y de neurodidáctica tiene que ser un ambiente favorable al aprendizaje, un ambiente que potencie la seguridad, la confianza, la colaboración entre pares, el apoyo y la complementación cuando trabajamos en equipo, el aprender del otro, ¿verdad? Que tiene que ver con la socialización que implica aprender conectándonos emocionalmente. Y por eso creo que estamos desafiados a disponernos y a consolidar y fortalecer la flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, eso que llamamos flexibilidad cognitiva. Y necesitamos nosotros de resiliencia. No pasa nada si algo nos salió mal, no pasa nada. Hoy los estudiantes son desafiantes porque se meten a buscar, como ustedes dicen, utilizan ya todas las herramientas de inteligencia artificial y de pronto te hablan de un contenido que no conoces. Bueno, ¿y qué pasa? No lo tengo que conocer, no estoy obligada a conocerlo todo. Lo que sí te voy a ayudar es a guiarte, ¿no? A ayudar a que tú organices y estructures con sentido y significado esa información. ¿Para qué te sirve esa información que me estás dando? ¿Con qué la puedes conectar? Ah, mira qué bien. Efectivamente. Entonces, resiliente docente, resiliente estudiante. El error o el desconocimiento hoy, con todo lo que tenemos enfrente, no es más que una maravillosa herramienta para seguir aprendiendo. Y el cerebro, recordemos que aprende y se activa con la sorpresa. De hecho, hay uno de los neuroeducadores que habla no de aprendizaje, sino de sorprendizaje. O sea, me tengo que sorprender. Si no me sorprendo, no voy a investigar, no me voy a interesar, no me voy a motivar. Entonces, luego la adaptabilidad que podemos tener a los distintos contextos, ¿no? La adaptabilidad a estas herramientas, adaptabilidad a los niveles educativos, adaptabilidad a cambios en los sistemas de evaluación,
adaptabilidad a un aula diversa. Todo eso es nuevo, pero es necesario disponernos. Dejar que nuestro cerebro esté motivado y esté atendiendo a la comprensión de esto que está sucediendo alrededor. Y, por supuesto, el aspecto de educación emocional. Hace poco tuve un equipo de maestros en el doctorado que hizo una investigación maravillosa en uno de los proyectos sobre educación emocional. Y la pregunta que colocó en el centro fue, en la muestra, le hicieron una entrevista a través de cuestionarios, no fue entrevista, luego hicieron entrevista, pero lo primero fue un cuestionario en Google Forms a 90 y tantos maestros para saber si sabían lo que era la inteligencia emocional y la relación. Segunda pregunta, relación de la inteligencia emocional con su didáctica y su planeación de clase. Bueno, el porciento que declaró no entenderlo y no saberlo y no conocerlo fue bastante alto. Fue un 81, 82%. Entonces, elaboraron unas infografías para conectar a los maestros con el tema de la inteligencia emocional con la educación emocional necesaria para el docente. Y la educación emocional tiene que ser también un componente que nosotros construyamos. Necesitamos disponernos a eso, porque ahí está la empatía. Tercer gran desafío global creo que es la individualización del aprendizaje, ¿verdad? Ya sabemos que cada persona aprende. La neurociencia nos dice que nosotros conectamos, cada cerebro es individual, es único, es irrepetible. Y que nosotros aprendemos de manera individual, porque las motivaciones que tenemos cada uno de nosotros están activadas por nuestra bioquímica cerebral, por nuestras experiencias, por eso se activan. ¿Qué experiencias traemos? ¿En qué contexto vivimos? ¿Con quién compartimos? ¿En qué momento de la vida estamos? ¿Qué nos interesa en ese momento? ¿Quién o qué nos está motivando? Porque no es lo mismo un aula de adolescentes que un aula de primaria, ¿cierto? Y mucho menos un aula de posgrado, donde las personas ya están en ese estadio madurativo desde el punto de vista cognitivo, donde ya se automotivan, ¿verdad? Pero la automotivación por el aprendizaje, por conocer y por profesionalizarnos más es una motivación de lo más alto de la pirámide, ¿no? Tiene que ver con la autorrealización. Bueno, cómo el cerebro se prepara y se dispone para eso. Cómo nosotros como docentes entendemos eso, para entonces poder pensar que nuestros estudiantes igual, en qué momento se encuentran, qué situación los está circundando, que su cerebro no se dispone a atender. ¿Qué necesita el estudiante para atender? Algunos necesitan que les digamos, óigame, esto es lo más nuevo que salió en la red. Otros necesitan que le digan, fíjense, esto que vamos a conversar ahora, a ver qué les parece, si les sirve para el paseo del domingo. A otros les decimos, a ver, ¿qué les parece si esto que vamos a conversar ahora les puede servir para relacionarse mejor con los vecinos, para ir a escalar una montaña, para sobrevivir en el invierno? Porque además las necesidades son individuales, las motivaciones, por lo tanto, son individuales y las metas son individuales. Entonces, nuestro cerebro se orienta a eso y se dispone a aprender de manera individual. Pero hay estrategias neurodidácticas específicas que nos ayudan en eso. Y esas estrategias neurodidácticas nos implican hacia la activación de la motivación. ¿Cómo lo hacemos? Pues se puede hacer en grupo. Después que el estudiante tiene claro, ¿verdad? Después que hay individualizado y nosotros identificamos esa individualización, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, nos ayuda a compensar y complementar lo que funciona o no funciona en un grupo de estudiantes. Entonces, ahí
las estrategias neurodidácticas tienen que ser variadas y diversas, pero necesitamos comprender esa necesidad, ¿cierto? La evaluación, desde el punto de vista neurodidáctico, esta idea de la evaluación en necesidades de cambio y mejorar la evaluación para un aprendizaje que potencie verdaderamente todas las posibilidades que nos da aprender con nuestro cerebro y desde el cerebro y desde la emoción, implica concederle significación al aprendizaje. La evaluación también necesita que nosotros tomemos decisiones que activen la evaluación, entendiéndola como parte del proceso de aprendizaje, no como una clasificación de calidad, sino como una construcción en sí misma que permite identificar los avances en la construcción de un nuevo conocimiento, los avances en la autogestión del conocimiento, los avances en la complementación y el trabajo en equipo, cómo el estudiante llega a nuestra aula y cómo va cambiando. Eso es lo que tenemos que evaluar, porque no se trata de evaluar las dificultades que el estudiante está presentando, que claro que las tenemos que tener en cuenta, pero esas dificultades no son dificultades per se, son momentos que tiene el estudiante en la construcción de ese nuevo conocimiento, en su relación con otros, en su participación, en la activación de su motivación, en los logros. Por eso el error, insisto en esto, es un componente de gran valor en el aprendizaje, porque así nos explica además la neurociencia, que son evidencias. Cuando te equivocas, te frustras, ¿verdad? Nos dicen los psicólogos, sí, pero cuando el cerebro identifica que algo salió no como esperabas, ¿verdad? Y no como esperaban los demás, hay una sorpresa y se activa la atención. Y esa atención te permite dar el siguiente paso, incluso rectificar. Entonces, ese proceso de aprendizaje es un proceso activo. Y por eso ahí la retroalimentación nuestra tiene que ser constante y en sentido constructivista. Darle significación a ese aprendizaje, ¿verdad? Aquí Ausubel, con la teoría de aprendizaje significativo, todo el tiempo tiene que estar en esta construcción. La retroalimentación tiene que cambiar la perspectiva por parte de nosotros, ¿no? La retroalimentación no es solamente vas bien o vas mal. La retroalimentación, eso es, qué bien, mira cómo avanzaste aquí y por qué lo hiciste aquí. O sea, cuando preguntamos estamos retroalimentando porque le estamos diciendo que no hemos comprendido o que esperamos que nos explique y que elabore esa explicación para convencernos de por qué lo hizo por ese camino, ¿verdad? Entonces, la evaluación tiene que ser también problematizadora. No se trata solo de colocar problemas, sino de mirar el error y el avance como significación, como parte de esa conexión neuronal que estamos haciendo, como parte de eso nuevo, y el cerebro se activa con lo nuevo. Y por último, bueno, el gran grupo de desafíos que tiene que ver con las dimensiones de estos desafíos, que son los desafíos éticos que tenemos nosotros los docentes, ¿no? Y sociales, ¿no? Yo diría que el primer desafío que tiene que ver con nuestro propio contenido como neuroeducadores y como profesores y maestros que manejamos la neurodidáctica, tiene que ser el conocimiento de los estudiantes, pero desde la empatía. O sea, la manito en el hombro, si se puede, si no estamos detrás de la pantalla. Y bueno, oye, ¿y qué te pasó hoy, no? Que no siempre lo que trae el estudiante que le pasó es algo desagradable o algo que lo angustia. Muchas veces trae buenas noticias que quiere compartir, ¿no? La novia nueva, el amigo nuevo, un viaje por delante, una beca que se ganó, una escuela que le fascina, una maestra a la cual quiere darle un beso, un abrazo o decirle directamente, maestra, no quiero dar clases hoy. O sea, la empatía implica todo eso. No es solo la consolación y la compasión.
La empatía implica estar en esa frecuencia, compartirla. Entonces, y necesitamos esto porque éticamente está implicado aquí el criterio y la perspectiva de la educación en la diversidad para la inclusión. Entonces ya estamos en ese camino, que es un camino además mucho más justo, que es la pedagogía del amor, una pedagogía para la vida y por el amor por la vida. Entonces la empatía tiene que estar. No nos sirve el modelo de inclusión si no conocemos a los estudiantes. Y a pesar de lo que pueda suceder, tengamos empatía con la situación. Y la empatía tiene que ser evidente, porque nuestro rostro refleja esa empatía. Nuestra mirada, el contacto visual. Se ha perdido mucho el contacto visual, lo dicen los neurocientíficos. No es idea mía. Se ha perdido la gente con los tablets, con los teléfonos. Al hablar, no se mira como antes a los ojos, ¿no? Esa conexión es importante, está demostrado cuánto se puede lograr cuando hay una conexión visual. ¿Por qué? Porque uno de los más importantes procesos neurocognitivos es la percepción. ¿Cómo nos percibimos? Nos percibimos empáticamente, nos percibimos con aceptación o con rechazo. Y la vista, o sea, el sentido de la vista, la manera en que nos miramos, transmite esas emociones. La privacidad del estudiante, o sea, si el estudiante tiene dificultades, bueno, por ética y por empatía, por eso hay una conexión de lo ético con lo empático, que tiene valores sociales, por supuesto, es que el estudiante, si no quiere compartir en un momento determinado lo que le está sucediendo, pues que mantenga la privacidad. No se trata, siempre le digo a mis maestros, no se trata de que el maestro venga, se paren sobre una mesa y empiece a bailar para que los estudiantes se rían o se alegren, no. Es comprender que cada uno tiene su espacio y que va a hablar cuando se sienta en confianza y seguro, en un ambiente favorable, seguro, confiable. En el centro, por supuesto, el respeto al desarrollo madurativo del estudiante. No le podemos pedir a un estudiante que todavía no es autónomo en la toma de decisiones, no le podemos pedir una decisión que esté por encima de su edad, ¿verdad? Para eso está la psicología cognitiva y la psicología de las edades, que nos ayuda muchísimo, pero que nosotros lo explicamos directamente una vez que conocemos que el córtex prefrontal madura más tarde y que es ahí donde se encuentran todas las funciones ejecutivas, pues necesitamos darle tiempo y la consideración determinada según las características individuales del estudiante. Y me gustaría también decir que es aplicable esto a la comunidad educativa en general, ¿verdad? A la relación entre los docentes, porque ¿qué sentido tiene que nosotros modifiquemos y hagamos ajustes curriculares y utilicemos elementos de la neurodidáctica si no los compartimos y no colaboramos y con los demás miembros de la comunidad educativa para trabajar en esa dirección? ¿De qué sirve que un estudiante se sienta bien en mi clase de matemáticas? Porque le doy estoy creando esas condiciones de confianza y esos estudios y comprensión sobre la base del error y estimulo su atención mediante determinadas estrategias. Si cuando llega a la clase de ciencia, el maestro de ciencia le dice, hoy lo que vamos a hacer es un experimento y van a repetir lo que yo hago. ¿Cómo me cambia el modelo? Y por otro lado, tener en cuenta la correspondencia en la neurodidáctica de lo que hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que la evaluación, desde el punto de vista neurocognitivo, está en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos separar el proceso mismo y la evaluación. La evaluación forma parte, insisto mucho en esto, la evaluación es también una actividad de aprendizaje. El estudiante aprende ahí. Si las condiciones son favorables, si se acepta, si hay empatía, si se siente confiado de que no va a existir ahí un castigo y no se va a inhibir el estudiante contestando lo que comprendió y explicándolo de la manera en que considera que lo aprendió. Entonces, por eso yo creo que hay que desmitificar, ya voy cerrando,
la relación que existe entre cognición y emoción. No podemos separarlas. Ya Emmy hablaba al inicio de su exposición de la tradición histórica, ¿no? Conectar la empatía del profe y del alumno, conectar esa empatía profe, alumno, grupo, que la colaboración en el grupo sea efectiva. ¿Y dónde está la efectividad? En la eficiencia cuantitativa, no, en el desempeño y en la colaboración que estamos haciendo, en la manera en que todos podemos participar, logrando, por supuesto, resultados esperados, porque hay metas de aprendizaje. La didáctica explica el objetivo a cumplir, se puede formular como competencia, como objetivo, como habilidad, como destreza, como sea, según el modelo. Pero sí tenemos que orientarnos a lograr. A ese logro necesitamos orientar esa colaboración, ¿verdad? Problematizar, aceptar preguntas y hacer preguntas, esperar respuestas que no nos gustan o que no esperamos. No pasa nada. Seguimos problematizando, seguimos preguntando, vamos a investigarlo. Si la neurociencia y por supuesto la neuroeducación está teniendo todos los días resultados científicos, evidencias que podemos ir utilizando en la medida en que estemos actualizados y en que estemos investigando de manera permanente. Necesitamos también, cuando requerimos apoyo de la comunidad educativa, pedir ampliamente, porque la comunidad educativa es muy amplia. Necesitamos que los padres también participen en la activación de la atención de sus hijos, de sus sobrinos, los abuelos con los nietos, que sepan que la atención es fundamental. Que antes de clasificarlo o diagnosticarlo como un TDA, se cursen distintas alternativas, se entrenen distintos caminos, ¿no? Que potencien la atención. La individualización y la colaboración, la cooperación, bueno, pues ya es una triada, ¿no? Sí se aprende individualmente, pero se compensa lo que no aprendí y se complementa con la colaboración. Y en la cooperación, además, desarrollo y evidencio mis capacidades. El maestro ya no puede seguir siendo el conductor, el transmisor. El maestro guía en el sentido de facilitar desde la pedagogía del amor, desde la empatía. Vamos a facilitar ese camino con respecto a los objetivos de un nivel educativo, con respecto a los objetivos de un nivel cultural o profesional determinado, ¿verdad? Siempre hay un camino a donde llegar, un fin. Las estrategias no todas funcionan. Necesitamos atender las estrategias que sí funcionan. Y no importa si integramos en determinado momento alguna estrategia de memorización con una estrategia de problematización y de razonamiento. No pasa nada. ¿Cómo funciona mejor? Depende del tipo de contenido, depende del tiempo que tengo para lograrlo, ¿verdad? El tiempo, el factor tiempo. Lo que no logramos en una clase, es posible que necesitemos una segunda clase. Bueno, no pasa nada, porque una vez que eso está bien comprendido, ese aprendizaje se integra a la memoria, se entrena entonces en la siguiente clase, en la memoria a largo plazo, cuando lo aplica, cuando lo practica, cuando lo repite en contexto. Por eso se habla del aprendizaje situado, ¿verdad? La conexión siempre con la aplicación, la conexión con las necesidades de la práctica. Y yo insisto mucho en que hay que recuperar las metodologías activas, hay que desmitificar aquello de que no, imagínense si ahora todos los estudiantes van a trabajar por equipo, me demoro mucho en la organización del aula. No pasa nada. Vas a ganar el tiempo en esa planeación desde el punto de vista de lo que van a ir aprendiendo y colaborando juntos. De manera empática, ganas mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que con esto terminaba yo mi presentación. Ya saben,
ya saben que es sumamente rico este tema, sumamente rico, decía al principio, es multidimensional. No podemos quedarnos con una sola práctica. Desde el mismo diseño curricular necesitamos confiar. Muchas gracias. Yo ahora pues